Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy estoy acompañada de una compañera, además de profesión, de espacio terapéutico. Hemos sido compañeras juntas trabajando dentro de Somos Estupendas. Ella es Isa Ardanuy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isa? Bienvenida a este espacio y qué placer tenerte por aquí. Hola Isa, pues muy contenta de estar por aquí, la verdad, primera vez grabando para EUNIT y muy contenta. Fíjate qué bien, sí, primera vez por aquí, espero que no la última. Y bueno, como os decía, ella es psicóloga del equipo presencial de Somos Estupendas en nuestro centro de Aribau. Y ahí hemos compartido un espacio y por eso tengo también el placer pues, de conocerla, ¿no? Un poquito como más desde lo profesional y a veces un poquito personal. Y es un gusto tenerte por aquí también para hablar de un tema que, bueno, puede ser interesante y además muy frustrante también para nosotras como terapeutas, ¿no? Para mí a este espacio de podcast es súper interesante traer temas que toquen un poco lo teórico, pero también un poco el cómo llevamos nosotras como humanas este tema dentro de un proceso terapéutico, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de técnicas o formas de, digamos, de aumentar el compromiso entre las sesiones. Y parece de estos temas que dices, bueno, ni siquiera me lo había planteado, pero siento que es algo que nos puede generar mucha frustración a nosotros que, como terapeutas cuando vemos que hay una persona que o bien desde el principio no está muy comprometida, o bien hay un punto del proceso terapéutico en el que de repente deja de estar tan involucrada o tan comprometida o tan motivada respecto de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que está bien que lo podamos hablar desde ese lado como más teórico, quizás, si es que existe alguna forma o manual de instrucciones acerca de cómo intervenir en estos casos, y también quizá desde un lado humano, ¿no? De cómo nos hace sentir a nosotros como terapeutas cuando hay una persona que no está tan motivada como nos gustaría, ¿no? Entonces, para empezar un poco e ir metiéndonos en materia, Isa, yo lo que te preguntaría es, en un primer momento, ¿qué factores crees que pueden condicionar o influir el compromiso de una paciente o un paciente en un proceso terapéutico? Pues la verdad que yo creo que no es solo un factor, que hay muchísimos factores que como terapeutas habrá algunos que sí que podamos controlar y otros que se escapan completamente de nuestro control. Puede ser factores internos propios de la paciente y factores externos. Yo creo que es súper importante el momento vital que la persona se encuentre para hacer frente a un proceso terapéutico, para hacer frente a autocuestionarme, para hacer frente a que se abran heridas que duelen y que hay que limpiarlas y que hacemos en terapia, limpiar heridas, para quitar capas y encontrarte con rasgos de personalidad que estaban completamente en la sombra o en el inconsciente y que te pueden gustar o no te pueden gustar. Y claro, para enfrentarte a todo eso hay que tener fuerza, hay que tener tiempo, hay que tener implicación, entrega, compromiso y a veces eso no es tan fácil. No es tan fácil, o bien porque internamente no estoy fuerte para enfrentarme a esto, o bien por factores externos, conciliación familiar, económicamente ahora mismo no me lo puedo permitir, no tengo tiempo y no tengo tiempo material de verdad para centrarme en mí, para cuando acaba una sesión y me voy a casa súper removida, ¿qué me ha pasado? ¿No? Como escribir un poco, vaciar eso, integrarlo, bueno, estar conectada con tu centro. Y yo creo que el momento vital es muy importante, Isa. Ujú, totalmente. Sí, además también, bueno, te escuchaba y decía, luego seguro que sale esto, ¿no? De qué frustrante para nosotras, pero también qué importante que podamos entender que para la persona ese venir a terapia esté siendo un esfuerzo que puede ser muy grande y también está siendo algo que la persona sabe de lo que necesita protegerse, ¿no? Porque quizás sabe que viniendo a terapia se van a abrir unos cajones que por algo están cerrados, ¿no? Y si Es, por algo están cerrados, yo necesito una protección y a veces la falta de compromiso, la falta de motivación me sirve como una protección frente a abrir temas que quizá son demasiado difíciles o que quizá ahora mismo, pues estando como estoy, me están reportando una serie de beneficios secundarios que no quiero o en este momento no puedo perder porque me están sosteniendo, ¿no? Entonces también hay que ver esta situación en su conjunto. De hecho, por eso sacamos aquí un poco este tema, porque dentro de esa falta de compromiso que podemos ver a simple vista hay todo este iceberg sumergido que también da un sentido, ¿no? Entonces creo que este factor de momento vital
sí que es súper importante. Y también la forma, pienso, en la que se esté dando esta elección, ¿no? Porque a veces también es un momento vital en el que las personas de alrededor de la persona, del entorno de la persona, están presionando a esta paciente o a este paciente para que acuda a terapia. En algunas ocasiones incluso puede ser un ultimátum, ¿no? De ya no puedo más, necesito que vayas a terapia, y la persona viene más por otra persona que por ella misma. Entonces siento que también quizá en esta situación, ¿no? En la que la persona no elige al 100% estar ahí, también puede verse comprometido, naturalmente, ese compromiso, ¿no? Totalmente, y de hecho esto lo vemos mucho en las sesiones, como que la persona viene con la finalidad, ¿no? Como son los pacientes finalistas. Vengo con la finalidad porque mi pareja me ha dicho o vas a terapia o ya no puedo más. O tengo un conflicto con mis hijos y tengo que ir a terapia y se ve, ¿no? Se ve muy fácil y aquí el compromiso es muy leve, es frágil, se rompe enseguida. Pero sí que los hay, son los pacientes finalistas. Sí. Claro, y Que luego puede pues ser inconsciente, ¿eh? Que la persona esté como súper entregada, súper motivada a decir, no, no, si yo quiero hacer terapia, yo quiero cambiar aspectos de mi vida, yo quiero modificar conductas, actitudes, y quieren de verdad, pero realmente lo que se esconde debajo es o no puedo o ahora mismo no estoy preparada, muchas veces, ¿eh? También hay, cuando la persona viene muchas veces que viene con la sensación de querer dejar o una pareja o un trabajo y viene con esa fuerza, ¿no? De decir, venga, va, estoy mal en mi trabajo, estoy mal con mi pareja, voy a abrir esto y te das cuenta que igual no es el momento, ni para dejar ni una cosa ni otra. Y esto pasa mucho porque no es fácil ni dejar un trabajo ni dejar una pareja. Entonces a lo mejor no es el momento. Y luego al cabo de los meses la paciente viene con más fuerza. Y esto sí que se da en terapia, muchas veces en el proceso terapéutico. Ujú, totalmente, y además no me parece para nada un fracaso que en ese momento la persona haya decidido, haya tomado también su capacidad de agencia y haya dicho ahora no. Porque sí que es cierto Ahora que no. a veces pienso, ¿no? Que veneramos la terapia por encima de todo, y está claro que lo vamos a hacer, somos terapeutas, somos psicoterapeutas y vamos a hablar siempre de la importancia que tiene una terapia, ¿no? Pero pienso y siento que también es importante validar todos aquellos momentos en los que una persona no puede sostener el hacer un proceso terapéutico tal y como lo está necesitando, ¿no? A veces siento que tenemos que distinguir entre qué es lo que vemos que la persona necesita y qué es lo que la persona en su circunstancia o en su prisma está viendo que necesita, ¿no? A veces puede diferir lo que como ojos ajenos se puede percibir y como en primera persona se puede estar sintiendo, ¿no? Y creo que también es importante validar cuando hay una persona que dice, sí, sé que lo necesito, pero ahora mismo no podría sostenerlo, voy a esperar, ¿no? Y luego esa persona puede que venga. Entonces, volviendo como al tema del compromiso, claro, hay como varias circunstancias, ¿no? Que pueden sucederse. Una de ellas puede ser el que ya desde el primer momento la persona no venga comprometida, que decíamos, pues igual es una persona que viene un poco presionada por su entorno, por su familia, por su ámbito social, por sus relaciones de pareja, o por lo que sea, ¿no? O porque le han dicho que tiene que venir, incluso puede ser que sea una persona que viene, pero que realmente ni siquiera cree, entre comillas, en la terapia, Exacto. ¿no? Sí. O que no sienta que sea algo que le va a ayudar. Entonces, puede ser que eso, que desde ese primer momento la persona no venga comprometida, o que a lo largo del proceso veamos que se va perdiendo esa motivación, ¿no? En el primer caso, ¿cómo podemos actuar como terapeutas para consolidar de la forma que sea ese compromiso, o ir haciéndolo nacer poquito a poco y que la persona vaya poco a poco motivándose, implicándose, comprometiéndose con el proceso terapéutico? Uno de los ejercicios que funciona mucho, Isa, es hacer conscientemente en la sesión con la persona una lista de factores que hagan desde la persona, ¿vale? Con un acto de introspección bastante potente, de decir factores que influyen que yo siga en terapia, factores que influyen que yo deje la terapia, ¿vale? Y esto funciona muy bien también para ver un poco las expectativas que espero yo de la terapia, para confrontar un poco lo que es fantasía de lo que es realidad, porque a lo mejor la persona tiene una expectativa de la terapia que no se ajusta a la realidad. Entonces ahí podemos entrar en confrontar y hacer todo un poco más terrenal.
Ujú. Y esto sí que funciona muy bien para generar conciencia y también para que la persona sepa, pues si abandona el proceso terapéutico, también puede ser por este factor, ¿no? Ujú, total. Sí, además, bueno, esto es como establecer un patrón que realmente no tiene por qué ajustarse a la realidad, ¿no? Pero muchas de estas personas tienden a ser como en exceso racionalizadoras, ¿no? O esa parte Eso, protectora actúa solo desde esa mente pensante. Entonces, quizá un canal de entrada a esas personas es también actuar como desde esa racionalización, ¿no? No tanto como intervenir a través de ejercicios que tengan más que ver con el sentir, con el lado emocional, porque quizá la persona no va a entrar a través de ese canal claro, más sensitivo, pero quizás sí a través de un canal más mental. Incluso también se le puede preguntar, vale, no quieres estar aquí, ¿qué? O sea, como tratar de pensar en qué escenario va a seguir sucediéndose si la persona se queda como está, ¿no? Porque es una posibilidad, decirle a la persona, bueno, te puedes quedar como estás y realmente no pasaría nada. O sea, la persona va a seguir siendo funcional porque va a seguir funcionando y desenvolviéndose como hasta ahora, no se va a morir por el camino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Va a seguir viviendo o sobreviviendo, eso ya es otro tema a debate, pero la persona va a seguir funcionando en la mejor de las situaciones. O la mejor de las circunstancias, de una forma más o menos funcional, más o menos adaptativa, más o menos desadaptativa, o con más o menos disfrute, ¿no? Eso ya es otra cosa, pero la persona puede seguir como está. Entonces, quizá también es un poco el plantearle a la persona, quizá desde un lado confrontativo, de una forma implícita, el decir, vale, ¿cómo crees que será tu vida si sigues así dentro de 5 años? ¿Cómo te lo claro, imaginas, no? Si no hay ningún cambio, en claro. estas cosas que te están pasando, ¿de qué forma crees que va a evolucionar todo lo que ahora mismo hay en tu vida, no? Y que sea esa misma persona, a través de su narrativa, quien se vaya dando cuenta de que quizás sí quiere, no tanto que necesite, ¿no? O que se vea obligado a, sino que sí quiere que haya determinados cambios, ¿no? Entonces, también, Exacto. tener en cuenta, pues, ese modelo, ¿no? O ese punto de contemplación en el que puede estar la persona y respecto del de acción. Exactamente. Claro, y también trabajamos con las resistencias. Ujú. Cuando vemos a una persona muy resistente a entrar, a comprometerse, bueno, ¿qué está pasando, no? Hay como una defensa muy alta cuando vemos al paciente o a la paciente muy defensiva, ¿no? Con una estructura defensiva muy alta, que no entra, con mucha rigidez, que te lo dice también con el cuerpo, con la mirada, con todo bien, ¿no? Muy monosílabos muchas veces. También podemos trabajar con eso, ¿no? Con las resistencias y también ponerlo encima de la mesa. Ostras, me está costando como mucho llegar, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto Ujú. también es importante, porque al final trabajamos con la dificultad. Totalmente, sí. Y además también siento que ayuda a que la persona se sienta un poco comprendida, ¿no? Si en ese momento en el que la persona, está actuando, pues, en base a esas resistencias o esas defensas que naturalmente van a estar ahí, o esas dudas también o cuestionamientos acerca de qué forma me puede servir un proceso de terapia, y nosotras constantemente como terapeutas nos situamos en el polo de defender a capa y espada nuestra profesión, o de qué forma le puede ayudar, y también incluso desde un punto paternalista de necesitas esto, flaco Claro, favor le estamos haciendo, ¿no? Creo que también es muy importante que la persona desde ese primer momento se sienta vinculada o nos sienta como, digamos, aliadas de su momento. Y cómplices también o sea, desde un lugar positivo, ¿no? De decir, vale, esta persona pues está entendiendo que yo estoy teniendo estas dificultades, me está preguntando por esas dificultades, no me las está tratando tampoco de reestructurar, ¿no? Quizá tampoco ese sea el momento de reestructurar cognitivamente ninguna de esas dificultades, sino ponerlas encima de la mesa y ver un poco, ¿no? Explorarse y pues de dónde vienen esos pensamientos que estás teniendo o esa creencia o ese miedo, podemos ir explorando, pero no tanto desde un lugar de reestructuración, sino de ponerlo encima de la mesa y bueno, pues ver qué pasa con ello, ¿no? Y esto puede ser que pase al principio, ¿no? Al principio, pues como siempre va a ser importante esa vinculación, ese poner encima de la mesa las claro que dificultades. súper importante, no lo comentaron, no lo hemos comentado, pero el feeling Sí. con la terapeuta. Quiero decir, que la persona se sienta como bien, cómoda, a gusto, libre para expresar. O sea, es que claro, si no hay feeling con la terapeuta no va a funcionar nada. Esto se me ha olvidado decirlo, pero es súper importante. Totalmente, sí, o sea, esto para mí, bueno, para mí y empíricamente es así, ¿no? Sí, Si no existe este vínculo, no va a existir nada más. Y exacto. creo que, la forma en la que yo lo veo, creo que puede lograrse ese vínculo
aunque la persona en ese primer momento no esté creyendo, digamos, ¿no? En la terapia o no se sienta muy comprometida, ese vínculo puede estar, ¿no? Porque quizá lo que tenemos que conseguir en ese primer momento es que, aunque la persona al principio no pueda ver de qué forma esto le va a ayudar o no sienta que esté eligiendo demasiado, al menos que pueda venir porque es un espacio en el que puede hablar y es un espacio en el que puede tenernos a nosotras como un lugar seguro, como un lugar en el que no les juzgan y al menos si en ese primer momento la persona vuelve solo por tener ese espacio, aunque sienta o piense que no estamos trabajando nada, ya es de por sí importante, ¿no? Entonces, que ese vínculo sea lo que al Exacto. principio em, mantiene a esa persona adherida, digamos, al proceso de Exactamente. terapia. Sí, total. Em, y luego ya pues se irá comprometiendo, ¿no? A medida que vayamos trabajando. Pero también puede ocurrir pues esta otra variable, ¿no? Esta otra situación, que es una persona que ha estado motivada desde el primer momento, comprometida, pero de repente hay algún momento del proceso en el Ujú. que la persona vemos que se implica menos, que falta más a las sesiones o que de repente las va espaciando, que vemos que está como menos comprometida. ¿Qué hacemos ahí, Isa? No sé si esto te ha pasado también alguna vez, y si has podido explorar el porqué, ¿no? De esta situación, el cómo gestionarlo, cuando parece que era una persona eso, que ya estaba muy motivada con el proceso y de repente parece como que no, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado, cómo lo has gestionado. Claro, o sea, sí que a mí personalmente, en mi experiencia, me ha pasado más cuando el vínculo no está hecho. Vale. O sea, como al inicio, ¿no? Que llevas Ujú, 3, 4 sesiones, que de repente la persona desaparece, se desvincula. Cuando el vínculo ya es fuerte, creo que pasa menos, aunque puede pasar. Sí que ujú, es cierto que puede pasar. Y yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa desde nuestro sentir como terapeutas, desde la más absoluta honestidad y humildad, como decir, oye, yo siento que algo está pasando porque te siento como menos comprometida, que has perdido implicación, que has perdido motivación, que has perdido ganas y dejar como el espacio para expresar con preguntas abiertas qué está pasando, no dar por supuesto cosas es importante. Preguntas abiertas, dejar espacio para que la persona conteste y ver ahí qué podemos hacer, qué está pasando. Es que pueden ser millones de cosas, ¿eh? Es que, bueno, es multifactorial, diría yo. ya. Sí, que también qué importante, Isa, que esto que decías de no dar por hecho, Eso, porque sí que conocemos mucho a esa persona y quizá nosotros podamos lanzar nuestras hipótesis, ¿no? Porque realmente tenemos información acerca de lo que está ocurriendo en el proceso de terapia y también seguramente algo de lo que está ocurriendo a nivel vital en la vida de la persona, más o menos, ¿no? Al menos de lo que esa persona nos haya verbalizado. Entonces, quizá nosotros podamos tener nuestras hipótesis acerca de, por ejemplo, qué estamos trabajando dentro de ese momento a nivel terapéutico, ¿no? Quizás estamos trabajando un tema que sabemos que para la persona es bastante removedor, o que sabemos que es claro. doloroso, quizás es un tema más denso, quizás es una caja de Pandora que estaba escondida tras capas y capas de tierra, ¿no? Bueno, como en el recoveco más profundo de la persona, y estamos sacando eso y de repente la persona pues tarda más en venir, la vemos como de pronto menos motivada. Bueno, podemos lanzar esa hipótesis, una de ellas de, Sí, bueno, puede ser que tenga que ver con esto que estamos trabajando, que de repente se han levantado nuevas defensas de la persona o defensas que ya estaban, pero con más fuerza se han levantado, ¿no? Se han construido. O quizás sabemos, pues, más o menos qué está ocurriendo en la vida de la persona y a nivel familiar está pasando por un momento complicado y no puede sostener tantas luchas a la vez, ¿no? Entonces podemos también lanzar otra hipótesis de, oye, pues igual esto está relacionado con que ha pasado esto en su vida familiar o sentimental o social o en el momento vital que está atravesando. O sea, podemos lanzar hipótesis, pero lo que tú decías, es importante no dar por hecho porque quizá me lo invento, lo que le ha pasado a la persona, aunque nosotros tengamos estas hipótesis y aunque pongamos mm, que están sucediendo todas estas cosas, lo que le ha pasado a la persona es que en la sesión anterior dijimos un comentario que le dolió, claro. o dijimos algo de una forma que le hizo sentir juzgada y quizá nosotros no nos dimos cuenta
pero quizá eso ha sido, por poner un ejemplo, ¿no? De la multitud de situaciones y de la importancia de no dar por hecho que decías de lo que le está ocurriendo a la persona, ¿no? Creo que es muy importante esa forma de preguntar tan abierta, ese actuar desde esa curiosidad que comentabas. Sí, súper importante. A mí una de las preguntas que me gusta cuando pasa esto es preguntar qué tal el ritmo. O sea, ¿cómo llevas tú este ritmo de las sesiones? ¿Qué te parece? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos muy lento? Porque esto también da mucha información. Lo que tú dices, ¿no? A veces abrimos cosas, abrimos heridas que duelen y de repente la persona se asusta, se cierra y tarda en reservar o bien un mes que no viene o qué está pasando. Y eso también nos da información como terapeutas, ¿no? Dices, ostras, quizás mi paciente es más sensible de lo que yo pensaba o bueno, es que al final todo nos da información. Ujú, O personas, me pasa mucho, no sé si a ti te ha pasado, Isa, pero personas que necesitan como la intensidad, ¿no? Que pasen siempre cosas en las sesiones. Estímulos fuertes, que se abran cosas. Son las personas estas como muy conectadas con todo eso. Y a veces las sesiones no pasan cosas. Y está ujú. bien, pero preguntar el ritmo ayuda muy bien porque al final, cuando la persona te dice, pues eso, ¿no? Que yo pensaba, tenía la expectativa de que siempre todas las sesiones me van a remover por dentro. Y a veces eso no pasa. Y hay muchas sesiones de vacíos, de hoy, bueno, sostenemos el silencio y también nos da información y podemos devolver a la persona y decirle, ¿cómo es esto en tu vida? Porque claro, si tú en terapia no puedes sostener el vacío, el silencio y el no hacer nada, eso quiere decir que en tu vida tampoco, porque al final lo que pasa en terapia pasa en la vida. Y devolver eso es muy potente, porque son los caracteres estos más de intensidades. No sé si te ha pasado, Ujú. pero a mí un montón. Sí, pues fíjate, Isa, que no me ha pasado de forma profesional, pero sí de forma personal. ¿Vale? Yo como terapeuta, pero haciendo de paciente, ¿no? Yo en mi proceso de terapia particular, individual, me resonaba y digo, bueno, voy a sacarlo, ¿no? Porque justo es algo que has comentado y me ha resonado con esa experiencia que tuve yo hace unos meses en una sesión con mi terapeuta en la que salí frustrada y desmotivada porque dije: "No he conseguido nada, o sea, no me ha aportado nada, ¿no? No me ha aportado nada esta sesión", que también para que lo podamos extrapolar con lo que le puede pasar a una de nuestras pacientes, como decía Isa. Entonces, yo salí también con esa sensación de, pues, no me ha aportado nada esta sesión, no sé si es que ya, no voy a trabajar bien con esta terapeuta, ¿no? O sea, como que salí un poco como desde ese lugar y lo compartí con una amiga y me dijo: "Bueno, pero es que no, o sea, está bien, o sea, ¿qué problema hay con que esta sesión no te haya aportado nada? ¿Y qué indica que otra sesión futura no te vaya a aportar mucho?", ¿no? Como que yo ya en un lugar catastrófico pensé: "Bueno, ya está, entonces ya no me va a volver a aportar nada", y sí que noté cierto grado de desmotivación. Y pienso, si no lo hubiera compartido y si no lo hubiera hablado en este caso con esta amiga, quizás sí que me hubiera sentido menos comprometida o hubiera tardado más en coger a esa sesión, porque no hubiera sentido esa motivación o esa implicación de ese refuerzo positivo, ¿no? Que me hace volver a realizar una acción que me reporta algo agradable o enriquecedor, ¿no? Entonces, sí me ha resonado con esto y también es algo que puede pasar. Y también hablabas de algo que es importante, ¿no? ¿Qué información nos está aportando este comportamiento? Vemos, como Claro. decíamos, esa parte bueno, esa parte como visible del iceberg, del compromiso, vemos que la persona está tardando en reservar, o vemos que, pues, que en las sesiones está menos implicada, que contesta con más monosílabos, que se ciñe más a nuestras respuestas, pero no elabora demasiado una narrativa, o si hay, por ejemplo, actividades que proponemos entre sesiones, tampoco las está haciendo. Bueno, todos esos indicadores que nos hacen ver como un poco de menos compromiso, motivación o implicación. Pero claro, ¿qué información nos está dando esto, no? O sea, para ti, ¿qué puede significar dentro de los muchos significados que puede tener esa falta de compromiso? ¿Qué información nos puede aportar a nosotras o para qué nos sirve ese comportamiento como terapeutas? Yo creo que nos sirve un poquito para ver el taraná de la persona, ¿no? Para ver cómo se relaciona con ella misma, con los demás, con nosotros como terapeutas. Al final es como porque también
los evitadores, ¿no? Las pacientes más evitadoras, que cuando les pasa algo más, más difícil, no vienen muchas de ellas. Tenemos las dos versiones, ¿no? Las que, si no hay nada que contar, no vengo. Y si tengo algo mucho que contar, no vengo. Pero al final, las evitadoras también es como, ¿qué imagen quieres tú proyectar a tu terapeuta? Y esto da muchísima información, porque al final la imagen que tú quieras proyectar en la terapia y a tu terapeuta será también la que tú te relaciones con los demás en tu vida social, con tus jefes, con tus padres, y esto da mucha información. Y si hay un vínculo sano, se puede señalar. Totalmente. Sí, de hecho, qué importante que exista ese vínculo sano para que se pueda señalar precisamente, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que se pueda hablar de este tema y que lo podamos hacer no tanto desde un lugar culpabilizador con la persona, ¿no? Sino de, oye, me he dado, bueno, ahora te pregunto a ti también cómo lo hablarías, ¿no? Un poco desde ese, oye, me he dado cuenta de esto y también, o sea, asumir, ¿no? Que dentro de ese proceso de terapia hay dos o más personas, ¿no? En el caso de que sea un proceso de terapia de pareja, que también es otro tema, ¿no? O es Otro tema, sí. otro tema cuando, por ejemplo, hay una persona de ese vínculo que está comprometida y la otra u otras no, o a la inversa, ¿no? O a nivel familiar también. Entonces, bueno, cuando se añaden más personas, entonces es más complicado sintonizar todos los compromisos, ¿no? Pero siguiendo como con esa parte individual, sabemos que esa responsabilidad está compartida, que hay una parte de responsabilidad que es de la propia persona, que necesita también pues, implicarse, comprometerse, hacer esfuerzos, pero también hay otra parte de responsabilidad que es nuestra, ¿no? Y quizá también podamos nosotras plantearnos qué puede estar haciendo por nuestra parte que se sienta un poco menos comprometida, lo que decías antes, ¿no? De voy a preguntarle por el ritmo, voy a preguntarle por lo que estamos haciendo. Entonces, también un poco desde ahí, ¿cómo podemos hablar de este tema con esas pacientes? Sobre todo, cuidando mucho que no se sientan culpabilizadas por nuestra parte, es decir, cómo hablarlo sin que sientan que les estamos echando esa bronca. Ya, total. Pero yo creo que se puede exponer, ¿eh? Se puede exponer desde, jolín, desde la más absoluta naturalidad, Isa, decir, yo estoy sintiendo esto y ni mucho menos es con la intencionalidad de que tú te sientas ofendida vamos, ni juzgada. Y se puede exponer y seguramente la respuesta nos dé muchísima información. Pero yo creo que cada caso de compromiso, de implicación, de entrega, es un mundo. Hay que estudiarlo de forma individual, en el contexto en el que la persona se encuentre y en la relación social que tenga en ese momento, de pareja, de trabajo, amigos, todo. O sea, que no es solo la persona, es como muy global. Y desde ahí, con la información que tenemos, plantearnos como terapeutas un poco de autocrítica, en qué momento de la terapia estoy, cuántas sesiones he hecho con esta persona, qué he trabajado en las sesiones, ver el contexto actual y con toda esa información, a ver qué está pasando. Y tú puedes como hacer la pregunta abierta y vamos a verlo. Pero claro, cada persona al final es un mundo. Una cosa que yo veo muchísimo en terapia muchas veces, que cuando hay un duelo muy desgarrador en el sentido de he tenido un accidente y he perdido funcionabilidad, he perdido un hijo, o sea, el dolor, cuando viene una persona así a las sesiones, el dolor es tan grande, la persona está tan frágil que se va a romper que cuesta mucho el compromiso desde ese lugar. Ujú. Porque lo que yo percibo muchas veces, porque cada persona es un mundo, es como que la persona está desconfiando de la vida. Claro, me pasa eso tan fuerte, me pasa eso tan grave que yo no confío en nada, no confío en la vida y obviamente no confío en ti como terapeuta. Y Totalmente. aunque no se exprese y sea algo inconsciente, yo como terapeuta lo percibo muchas veces, ¿no? Es como, ostras, es que no está confiando en mí, pero es que tampoco está confiando en la vida. O sea, creo que no tiene la conciencia de que esto le vaya a aliviar. O sea, no Ujú. confía en que yo le pueda aliviar porque el dolor es muy grande. Y entonces esto hay personas con este nivel de dolor que se quedarán y se comprometerán y otras que no. Y simplemente tenemos que también como terapeutas asumir y aceptar que igual no es el momento.
Y por más ganas que tengamos de ser salvadoras y arregladoras del mundo, conectar también con nuestra propia frustración y decir, hoy no, quizás dentro de 6 meses sí, y como dar la puerta abierta, estoy aquí para lo que sea. Creo que es súper importante. Totalmente, sí. Y también qué respeto demuestra, ¿no? Y traslada a la otra persona que podamos actuar desde ahí, desde ese lugar no paternalista, sino de acompañamiento y de respeto. Y ya para acabar, como desde este lado como más humano, ¿no? Como nosotras terapeutas, que hablabas de la frustración y también ha sido algo que ha ido saliendo. ¿Cómo gestionar? Porque claro, toda acción que quizá pueda suceder en un contexto terapéutico o todo comportamiento que puede hacer que puede realizar una de nuestros pacientes, también en nosotras, va a proyectar determinadas emociones, ¿no? Y cuando se trata, por ejemplo, de una disminución del compromiso o a veces de abandonos terapéuticos, a nosotras como terapeutas también nos puede generar una serie de sensaciones desagradables o de pensamientos que pueden tener que ver con cuestionar nuestro quehacer, ¿no? A la hora de hacer terapia. Claro. Entonces, ¿cómo gestionamos estas emociones, esta frustración o esta duda acerca de nosotras mismas que puede surgir en un contexto de disminución del compromiso? Yo creo que a mí personalmente, el primer pensamiento que me viene es ¿qué he hecho mal? Ujú, ¿Vale? O sea, que como, vale, ¿qué ha pasado? ¿En qué he fallado? Y yo muchas veces pienso en la sesión última, ¿no? ¿Habré dicho algo? ¿Le habrá molestado algo? ¿He tocado una tecla que duele mucho? O sea, ujú, yo me voy mucho a la autocrítica, ¿eh? A mirar qué ha pasado. Entonces, al final es como, vale, me lo dejo sentir un poco, lo exploro y también cuando la persona abandona y tú mandas el mail y preguntas cómo estás, qué ha pasado y puede ser que haya respuesta o que no. Si hay respuesta y es como, mira, se acaba el proceso de terapia, ok. Y si no hay respuesta es como, bueno, también lo dejo ir un poco, ¿no? Será algo que se escapa de mi control y no puedo controlar y también está bien. ujú, Yo total. funciono así mucho, o sea, pero me planteo muchas veces, ¿no? Que he hecho mal, ¿no? Y también muchas personas, Isa, yo creo que hacen un proceso terapéutico de 1 año, 2 años y luego cambian de terapeuta. Y Ujú, está bien también, ¿no? Es como, oye, pues explora otras formas de, ¿no? Es como, bueno, esto como innovación y no ujú. pasa nada. Sí, sí, o sea, pienso, así como hemos hablado, ¿no? De dar ese espacio a la persona de que pueda no estar comprometida durante una parte de ese proceso terapéutico, ¿no? Y respetar también ese espacio, sí que explorando, ¿no? Y viendo qué está sucediendo desde esa curiosidad, pero permitiendo a la persona que no esté tan motivada, si en ese momento no le sale de una forma intrínseca esa motivación, Exacto, que nosotras también podamos hacer perdón, me voy a reformular, que nosotras podamos hacer también con nosotras mismas ese trabajo, ¿no? O ese ejercicio en el que nos damos el permiso de sentir esa frustración, de sentir ese cuestionamiento y de sentir esas emociones agradables al tiempo que también revisamos de dónde pueden partir y que nos cuidamos también, ¿no? A nivel emocional en ese momento, sabiendo que es algo que puede dolernos o o puede ser incómodo para nosotras o puede ser difícil de gestionar. Bueno, pues vamos a revisarlo, vamos a estar en contacto también con esas emociones que han surgido dentro de nosotras y vamos a llevarlo a supervisión, a pedir ayuda, vamos a buscar ese apoyo, porque puede ser difícil a veces tolerar pues esa frustración o esa incomodidad o esa autocrítica también o esa total. autoexigencia. Entonces, Total. demos el Por eso son sí. importantes como las supervisiones, ¿no? Porque al final Exacto, es como equipo, es apoyo, es sostén, que también lo necesitamos, muy importante. totalmente. Y en estos casos en los que a veces, pues la profesión sabemos que a veces puede ser un poco solitaria y Sí, también en casos como estos siento que la autocrítica o la autoexigencia también nos puede llevar a sentir vergüenza de verbalizarlo, ¿no? A veces podemos sentir vergüenza de, es que me da como cosa decir que esta paciente pues no está comprometida porque igual estoy siendo yo el problema, ¿no? Bueno, sabemos que esos pensamientos nos pueden venir a la cabeza, pero aun con ellos, pues lo vamos a coger, vamos a buscar ese apoyo profesional saludable a través de una supervisión o a través de alguna compañera a la que se lo quiera decir, porque también nuestro autocuidado sabemos que es muy importante y creo que también al hablar de temas como este, que parecen
una cosa muy nimia, pero realmente a nosotras también nos puede generar una clase de emociones que, que no tenemos por qué tolerar en soledad, ni por qué silenciar tampoco, ¿no? Si están ahí. Exactamente. Es autocuidado al final, Mm, Isa, como tú dices. ujú, Y yo siempre, o sea, me gusta mucho con mis pacientes reforzar y validar como, o sea, que está bien, que pueden abandonar, pero como que lo expresen antes de irse, que total. expresen, súper importante, de un espacio seguro de salud en el que no te voy a juzgar, qué te está pasando a ti y no pasa nada. Y te puede, o sea, puede no gustarte tu terapeuta, puede que estés agobiada, que lo quieras dejar, pero dilo, exprésalo, Ujú, porque al final el terapeuta lo que proyectan a veces pues puede ser la madre, la autoridad, el padre, los jefes. Dilo, dilo, porque así luego cuando en tu vida te va a ser más fácil decir las cosas a personas que te resulte un poco incómodo decirlo. Entonces, para mí yo creo que es súper importante. totalmente. Y mira, justo estaba pensando, Isa, que tenemos un episodio hablando de abandonos terapéuticos, así que también puede ser interesante que si habéis llegado hasta aquí, pues podáis también escuchar ese episodio en el caso de que no lo hayáis escuchado ya, que puede ser algo, bueno, que pueda tener relación con esto, ¿no? Y creo, Isa, que aunque podríamos, como siempre, hablar más sobre este tema, Sí, hemos aportado, ¿no? Pues a nivel profesional y a nivel humano también mucho dentro de este mundo, ¿no? Del compromiso, de la motivación. Sabemos que los procesos de terapia nunca son lineales, y que a veces, pues eso, subimos y bajamos a nivel emocional, pero también en cuanto a esa gestión como más logística, ¿no? De un proceso de terapia. Y, y bueno, a mí me ha gustado mucho también que saquemos este tema, que le demos un espacio y gracias también por todo lo que has ido aportando. Me ha encantado también escucharte en base a tu formación, a tu experiencia, ¿no? En base a casos que has ido viviendo, que siempre a través de ejemplos como que se puede ver más claro o nos podemos sentir más identificadas. Estoy segura de que cada persona que ha estado al otro lado, pues le han venido diferentes casos o personas a la cabeza, seguramente, de casos de menos compromiso o demás. Y nada, pues ha sido un placer tenerte por aquí, Isa. gracias Isa, igualmente. Muchísimas gracias y un gusto hablar contigo como siempre. Bueno, pues te esperamos por aquí en otro momento. Vale, Y nada, gracias a las personas que están al otro lado, a esas compañeras de profesión que sacan este ratito para seguir formándose, para seguir escuchando acerca de psicología, o para también sentirse pues acompañadas dentro de una tribu o de una comunidad, como somos las psicólogas. Y nos escuchamos o vemos en el siguiente episodio dentro de una semana. Así que gracias, gracias Isa y un abrazo muy grande. gracias Isa, chao.